Buenos días y gracias por asistir y acompañarnos en este webinar donde vamos a avanzar los resultados del último informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Sabemos que no es nada fácil encajar horarios, así que doble gracias. ¿Qué sabemos sobre el papel de la inteligencia artificial en la comunicación ambiental de la crisis climática? De todo esto nos van a hablar diferentes personas expertas con las que conformamos el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático desde ECODES, organización a la que pertenezco. Mi nombre es Lucía Dalmau, de Comunicación, y en este observatorio también participa el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense con el apoyo del MITECO. La implementación de la Agenda Global de Acción Climática enfrenta varios desafíos que son complejos y la inteligencia artificial, como vamos a ver, puede ser una gran aliada para hacerle frente. Este es el foco del sexto informe que estamos preparando en el observatorio. Pablo Barrenechea, que es el director de Desarrollo Estratégico de CODES, nos va a hablar de este contexto de la inteligencia artificial para la descarbonización. Sí que voy a pedir, por favor, como les he comentado antes de empezar, para que sea dinámico y que participéis, que nos hagáis todas las dudas que vayáis teniendo, nos las trasladéis vía chat. Y al final abriremos un tiempo de debate para que podamos también resolverlas y avisaros también que vamos a grabar esta sesión. Vamos allá, Pablo. Buenos días. No te oímos, Pablo. Perdón, que estaba siendo. Como decía, muchas gracias, Lucía, por esta introducción y como has comentado, la implementación de la Agenda Global de Acción enfrenta varios desafíos, ¿no? Y desafíos que son complejos porque abarcan cuestiones económicas, políticas, técnicas y sociales, ¿no? Y en definitiva, no sobrepasar el grado y medio de aumento de temperatura a final del siglo sobre la temperatura del año 1990, como recoge el Acuerdo de París, es una cuestión muy relevante y muy compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque fundamentalmente tenemos que desarrollar respuestas rápidas, concretas y decididas que contribuyan a reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero con dos plazos que nos están marcando el futuro, ¿no? Antes de 2030 y alcanzar las emisiones netas cero en 2050 como muy tarde. Teniendo en cuenta la transversalidad de las medidas, las políticas concretas que hay que implementar para poder alcanzar estos objetivos, que como decía, no son fáciles, y sobre todo la necesidad de involucrar a diferentes actores sociales en la implementación, debemos de aprovechar cualquier tipo de herramienta a nuestro alcance, ¿no? Y en este sentido, integrar herramientas de inteligencia artificial supone una oportunidad clave para la aceleración de los esfuerzos hacia la descarbonización. De alguna manera, si lo reconoce y lo entiende la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que ya en el año 2021, en la Cumbre del Clima de Glasgow, en la cumbre post-COVID, se destacó la importancia de la tecnología digital y la inteligencia artificial para alcanzar estos objetivos de mitigación, porque sobre todo posibilitan alcanzar soluciones innovadoras a gran escala. Posteriormente, en la cumbre del clima siguiente, la COP27, celebrada en Sharm el Sheikh en el año 92, en el año 2022, perdón, se constató la capacidad de esta inteligencia artificial para aportar soluciones en el seguimiento y verificación de la reducción de las emisiones, algo fundamental para cumplir estos compromisos internacionales de reducción. Y por último, en 2023, en la cumbre del clima de Dubái, se evaluaron las posibilidades que tenía la inteligencia artificial para acelerar la implementación de las estrategias nacionales de mitigación, destacando sobre todo cómo esta tecnología estaba comenzando a transformar la manera en la que los países estaban actuando y abordando la crisis climática. He preguntado a ChatGPT, estamos hablando de inteligencia artificial, y le he dicho, ¿qué me podrías decir de la inteligencia artificial y la descarbonización? Y ChatGPT me dice que la inteligencia artificial aporta precisión, rapidez y escalabilidad en el análisis de datos, permitiendo identificar patrones, predecir tendencias y optimizar procesos que son intensivos en emisiones. Y me dice también que gracias a estas capacidades avanzadas, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas y proactivas para reducir significativamente su huella.
Nosotros como organización, ECODES, estamos trabajando en integrar la inteligencia artificial en el cálculo de la huella de carbono y sobre todo en el análisis de las oportunidades de descarbonización. Y vemos cómo en sectores como la energía, por ejemplo, la inteligencia artificial facilita una gestión más eficiente de la generación y distribución, optimiza la integración de energías renovables o reduce la dependencia de los combustibles fósiles que están en el foco y en el centro de la acción frente al cambio climático. También vemos cómo en el transporte los algoritmos de la inteligencia artificial permiten optimizar rutas, flotas, minimizar el consumo de energía y las emisiones asociadas, ¿no? Y estamos aquí hablando de periodismo ambiental y en realidad vemos también cómo la inteligencia artificial está transformando, yo iba a decir puede transformar, pero creo que está transformado de manera significativa y ahora vamos a ver en detalle este proceso en la práctica profesional. Nosotros, en clave de oportunidad, vemos que efectivamente la inteligencia artificial puede proporcionar un análisis avanzado de datos ambientales que de otra manera sería difícil desarrollar. Permite también detectar de manera temprana y monitorizar crisis ambientales y crisis climáticas como la estamos viviendo, en muchos casos en tiempo real, algo que sería difícil de otra manera. También nos permite automatizar contenidos rutinarios, lo estamos viendo todos en nuestro día a día, generando reportes de una manera más rápida o generando indicadores de una manera más fácil, lo que libera tiempos para poder trabajar en investigaciones más complejas, ¿no? En el caso del periodismo ambiental, podemos dedicar estos tiempos a narrativas de mayor impacto, algo tan importante para distinguir en los momentos en los que vivimos las cuestiones ambientales, sobre todo los fake news y todo lo que se habla en torno al cambio climático. Y por último, lo que también vemos es que la inteligencia artificial, que puede ser el error o la solución, puede verificar información y trabajar en la lucha contra la desinformación, ayudando a detectar las noticias falsas o la información distorsionada. Como decíamos, la inteligencia artificial puede ser una herramienta efectiva, es una herramienta efectiva en la descarbonización, pero para que esta transformación sea efectiva y justa, debemos asegurar una implementación ética y transparente de la inteligencia artificial. Las decisiones morales vinculadas a su uso afectan a personas, instituciones, intereses económicos y también al medio ambiente. Por ello, cuestiones como la equidad, la transparencia, la privacidad, la seguridad y la sostenibilidad deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial en pro de la descarbonización. Y sobre todo también hay que añadir que debido al rápido avance tecnológico, que muchas veces nos supera la capacidad de anticipar estos impactos, debemos tener en cuenta el principio de precaución, tan importante en este tipo de cuestiones. La inteligencia artificial puede ser usada maliciosamente, lo estamos viendo en nuestro día a día, y sus efectos deben ser evaluados y mitigados con una asignación clara de responsabilidades. Y por último, se debe hacer una revisión crítica sobre la ética de una inteligencia artificial sostenible, integrando marcos como la ética del cuidado o la ética ecológica. A medida que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta, en este caso para la descarbonización, y cada vez más utilizada, también se incrementan sus consumos, los consumos energéticos, los consumos de agua asociados al uso, particularmente en el entrenamiento de los modelos avanzados, ¿no? Que requieren gran cantidad de datos y gran capacidad y potencia de procesamiento. No podemos trabajar en una inteligencia artificial hacia la descarbonización que genere a su vez el problema del cambio climático. En todo caso, para terminar, lo que vemos desde CODES es que nos encontramos ante una oportunidad histórica. Podemos utilizar la inteligencia artificial, la tecnología, de una manera estratégica para avanzar decididamente hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y resiliente, como nos marca ese grado y medio de límite de aumento de la temperatura a final del siglo, el Acuerdo de París. Pero como decíamos, necesitamos acompañar este proceso de un compromiso colectivo para utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de cambio que mejore nuestra calidad de vida y fomente un desarrollo sostenible, inclusivo y ético. En definitiva, lo que necesitamos es aplicar una sabiduría práctica. Las herramientas están, pero tenemos que asumir la habilidad del ser humano de pensar críticamente sobre cómo y por qué debemos actuar para transformar positivamente nuestras vidas y la sociedad. La responsabilidad que tenemos es clara. El límite es el grado y medio
y debemos de poner la tecnología al servicio de este futuro descarbonizado, con este gran reto de las emisiones netas cero antes del año 2050 para asegurar el bienestar y la prosperidad para las generaciones actuales y futuras. Muchas gracias. Gracias, Pablo Barrenechea, por esta puesta al día que es fundamental para saber de dónde venimos y a dónde vamos con la inteligencia artificial. Me quedo con usos, sí, tiene grandes oportunidades, pero asegurando siempre la ética sostenible. Seguimos con Gema Teso, que es la investigadora principal. Es profesora doctora de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Observatorio de la Comunicación de Cambio Climático. Nos va a hablar de este informe. Adelante, Gema. ¿Qué tal, Lucía? Muchas gracias a Lucía por organizar y a Elena también por organizar este webinar. Gracias a Pablo por esta introducción. Es un placer estar aquí para compartir este avance de resultados de lo que será el sexto informe, que es un informe bastante amplio. Y la idea de avanzar con este webinar supone que hay una parte importante del conocimiento y de la investigación que se realiza siempre que se pone en marcha un proyecto, que es establecer cuál es el estado de la cuestión, qué sabemos sobre este tema. Y normalmente hacemos eso siempre que iniciamos una investigación para partir del conocimiento preexistente. Así es como funciona la ciencia. Ese análisis sobre la revisión exhaustiva y sistemática de la literatura académica sobre ese tema nos permite hacer poner en marcha la investigación en base a ese conocimiento preexistente, nos ayuda a operativizarla y nos ayuda también a establecer cuáles serían nuestras hipótesis de trabajo. Entonces, dentro de este sexto informe, he destacado unas pinceladas metodológicas y algún resultado que sirvan para entender el grueso de lo que va a exponer el profesor Alejandro Barranquero más adelante, que es quien verdaderamente ha hecho esa revisión sistemática para establecer el estado de la cuestión. Bueno, voy a pasar sin más demora a compartir la breve presentación. A ver si encuentro. Disculpa un momentito. Compartir las flechas que se esconden, ¿verdad? Cuando más las necesitamos. Eh, bien, vamos a ver si es posible. Un momento, disculpen. Es que no veo la. De repente ha desaparecido. Vale, aquí está, aquí está. Vale. Bueno, creo que ya se ve. Disculpen el lapso, se había desaparecido, se había invisibilizado. Bueno, aquí tenemos la diapositiva de presentación. Voy a empezar hablando de cuáles han sido los objetivos, en este caso, los objetivos de esta investigación que hemos llevado a cabo para el sexto informe del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Bueno, pues en primer lugar, los objetivos han sido, pues desde una perspectiva nomotética, es decir, mirando la generalidad del fenómeno, describir las características de la comunicación de la crisis climática que se produce, tanto en los medios convencionales de radio, de televisión, de prensa impresa, que son los distintos soportes, como en aquellos medios digitales y otras fuentes que encontramos en el ecosistema online. Y todo ello lo hacemos comparando con la comunicación que se lleva a cabo en la red que sistemáticamente y periódicamente analizamos, que es la red social X. Desde una perspectiva de género que introdujimos hace 2 años, analizamos el rol de los protagonistas de la comunicación de la crisis climática. Y desde esta perspectiva hemos visto grandes desigualdades de género en torno a quién toma la palabra en los medios de comunicación cuando se habla de medio ambiente y cuando se habla de crisis climática.
climática. También un aspecto muy importante de los informes del observatorio es evaluar el grado del cumplimiento del decálogo de recomendaciones para la comunicación del cambio climático. Un decálogo que está colgado en la web de CODES, consensuado y firmado por más de 100 medios de comunicación y numerosos profesionales e independientes. Bien, pues hemos extraído variables que nos permiten evaluar el grado de cumplimiento de los medios en los distintos soportes. Por otro lado, analizamos la presencia y las características del negacionismo que encontramos en los medios de comunicación y en la red social Twitter. También analizamos o desvelamos cómo los discursos de odio entran cada vez más en esta red social y, digamos, ponen en la diana a los comunicadores, en este caso de la ciencia y del medio ambiente. En relación con la IA, este año hemos introducido dos variables en el análisis de contenido para identificar la presencia y las referencias que se hace a la IA en aquellas piezas que hablan sobre la crisis climática. Y también lo hemos aplicado a la red social X. Tratamos de comprender cómo impacta la IA en las estructuras mediáticas que soportan la comunicación ambiental, tanto en los recursos empleados como en las rutinas de los profesionales de los medios. Y por último, con estos profesionales y con divulgadores de ciencia y de medio ambiente, hemos analizado las oportunidades y riesgos que presenta la IA a la hora de comunicar la crisis climática para favorecer la transición ecológica y la descarbonización. Bueno, pues partiendo de estos objetivos, hemos analizado 1.658 unidades muestrales. En total, dentro de la muestra han caído 276 medios. 255 son medios que están en el ecosistema digital, muchísimos medios locales y regionales, y luego hemos analizado 21 medios convencionales de radio, de televisión y de prensa impresa. En el gráfico circular podemos ver la distribución de las unidades muestrales entre los distintos soportes mediáticos. La televisión y la radio, que son los medios convencionales de radiodifusión, acumulan un 27% de las unidades analizadas. Los diarios de prensa impresa seguidos, un 17% de las unidades analizadas. Twitter, un 24%. Y los medios y las fuentes online, un 30%. Hay que decir que Twitter, a pesar de los grandes cambios que está experimentando la red desde que es propiedad de Elon Musk, lo que encontramos es que hay una gran cantidad de medios y de fuentes periodísticas en Twitter. Y también hay la discusión en torno a los distintos marcos del cambio climático, también sigue produciéndose con gran intensidad en esta red. Bueno, los medios que hemos analizado son medios nacionales y medios autonómicos y regionales. Las unidades muestrales proceden casi a partes iguales de medios nacionales y de medios autonómicos y locales. Si sumamos las frecuencias de los medios autonómicos, regionales y locales, vemos que hay un porcentaje, una proporción mayor de medios autonómicos y regionales que de medios nacionales. Si bien los medios nacionales tienen grandes cuotas de audiencia, los medios autonómicos, locales y regionales tienen un gran peso porque son muy numerosos y muchos de ellos son pequeños medios digitales en el ecosistema online. Entonces, dentro del ecosistema online encontramos distintas fuentes que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a hablar sobre las variables del análisis de contenido. Es decir, cuando analizamos el contenido de lo que comunican los medios o de lo que se comunica en Twitter, ¿qué es lo que analizamos? Pues tenemos 57 variables de análisis de contenido en un protocolo que se desarrolló cuando pusimos en marcha el observatorio en el año 2019 y que es revisado periódica y sistemáticamente para actualizar las distintas categorías de cada variable y para introducir algunas variables nuevas como las que hemos introducido este año en relación con la presencia y la referencia a la inteligencia artificial.
Bueno, aquí a la izquierda tenemos en estas dos columnas tenemos un resumen de las 57 variables, no están todas, tenemos un resumen. A la izquierda, en gris, tenemos aquellas variables que nos permiten identificar características y atributos de la comunicación de la crisis climática en los distintos soportes. La variable de género la aplicamos para identificar a los declarantes, es decir, aquellos a quienes los medios dan la voz, y también para ver quiénes son aludidos como responsables dentro del mensaje. En rojo encontramos las variables con las que, digamos, analizamos el grado de cumplimiento de los principios del decálogo de recomendaciones para la comunicación de la crisis climática que elaboramos, ¿no? Y que han firmado los medios y que está en la web de CODES. Bueno, vemos el número, la diversidad de las fuentes de información, el peso que tienen las fuentes científicas. Miramos si se comunican los beneficios de la transición económica y para qué o para quién, si se emplea una perspectiva ética, si se comunican las iniciativas ciudadanas, si el cambio climático es comunicado en tiempo presente, en el aquí, ahora, también a escala local y a escala global. Miramos cuáles son, digamos, las fuentes predominantes en la información, la relación con los eventos extremos, que son una gran palanca a la hora de comunicar la crisis climática. Analizamos si se utiliza la terminología específica y si ésta se explica, cuál es el grado de comprensibilidad de la información que se comunica por parte de los medios, y sobre todo cómo se comunica el camino, ¿no?, que está trazado a través de las medidas de mitigación y de las medidas de adaptación. Tenemos también variables destinadas a analizar la presencia del negacionismo, del escepticismo, sus cualidades y también los discursos del odio y los atributos que tienen estos discursos de odio, que se producen sobre todo en la red social X. Tenemos que decir que en el informe hay más de 50 gráficos, hay muchísima información en el informe que van a poder presenciar en la presentación, si es que tienen a bien acompañarnos, que sería para nosotros un placer, que tendrá lugar el día 6 de mayo en el marco del tercer Congreso Internacional de la Comunicación del Cambio Climático. Hablaremos de cuáles fueron los temas en el año 2024, porque en el año 2025 reportamos los datos del 2024, y aquí solamente un gráfico comparto de esos más de 50 que vamos a tener en el informe, y es el del enmarcado. Tuvimos un año muy complejo, con una sequía muy severa que afectó a sectores estratégicos y a sectores económicos como la agricultura, la ganadería, también turismo, unos problemas de abastecimiento de agua muy grandes, sobre todo, por ejemplo, en Cataluña, y los medios de los distintos soportes dan prioridad a unos temas y a unos enmarcados frente a otros. Por ejemplo, en la televisión encontramos que el enmarcado científico y el enmarcado meteorológico y el enmarcado, digamos, también social, tienen un peso muy importante. Y sin embargo, en la prensa, en los medios de prensa, sobre todo de prensa impresa, pero también en los medios digitales, encontramos un gran peso del marco económico, ¿no?, del tratamiento, del abordaje de la comunicación del cambio climático como un asunto económico. El segundo marco más importante en casi todos los soportes suele ser el político, porque es la política la que se encarga de establecer las medidas, de tomar las iniciativas, de ver qué se va a hacer. Son los políticos, las administraciones, las que establecen medidas para paliar la sequía o para tomar decisiones. Y eso que hay que decir que a pesar de que esta muestra está tomada fuera de lo que es la cumbre del clima, porque en las cumbres del clima el marco político y los políticos, como no puede ser de otra manera, son los protagonistas. Es decir, esto está tomado fuera de lo que serían las cumbres del clima. Y vemos que en la radio, bueno, pues nos encontramos un medio donde, por ejemplo, pues tiene muchísimo peso, en este caso también el marco económico y el marco científico, y el político quedaría en tercer lugar. Y en relación con el estudio del impacto de la inteligencia artificial en la comunicación de la crisis climática, de acuerdo con los objetivos 6 y 7 que tenemos trazados para este proyecto de investigación que estamos concluyendo, decir que para este estudio singular hemos aplicado el paradigma de la triangulación metodológica. ¿Esto qué significa? La triangulación es una herramienta metodológica que se aplica en ciencia
inercia para disminuir el sesgo y la reactividad. Teniendo en cuenta que hemos utilizado técnicas estructurales y conversacionales con grupos humanos, pues encontramos gran importancia a la hora de emplear esta triangulación. Una triangulación que es triple, es decir, hemos aplicado triangulación de métodos, es decir, de formas de obtención de datos, triangulación de observadores, en aquellos casos donde hemos trabajado con conversaciones en grupo, y por otro lado también en relación con el objeto formal de estudio. Aquí tenemos la representación de la triangulación de métodos. Por un lado, hemos utilizado el análisis de contenido, es decir, para ver la presencia de la IA en la comunicación de la crisis climática por parte de los medios y en Twitter. Hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica sistemática que nos ha permitido hacer un diagnóstico del estado de la cuestión, que es lo que va a compartir hoy en este webinar el profesor Alejandro Barranquero, y hemos hecho 3 grupos de enfoque, es decir, 3 grupos de enfoque, 2 grupos experimentales con periodistas ambientales y un tercer grupo también experimental y de contraste con los anteriores, de científicos y divulgadores de ciencia, muchos de ellos trabajan en radio, en televisión y en prensa. Entonces, lo que nos vamos a centrar es en la revisión bibliográfica porque el diagnóstico sobre el estado de la cuestión ha sido clave para operacionalizar toda esta compleja investigación y normalmente en la presentación de los informes siempre nos quedamos sin ese aporte de conocimiento tan importante previo que vamos a desarrollar ahora, con lo cual, sin más preámbulo, doy paso al profesor Alejandro Barranquero, que ha llevado a cabo durante más de 7 meses la revisión sistemática de todas esas fuentes secundarias de investigaciones previas sobre la IA y el periodismo. Gracias. Bueno, buenos días. Creo que veis la presentación, ¿no? Sí, Alejandro, se ve bien. Hay que ponerlo en modo Hay presentación, que ponerlo en modo presentación. pero se ve bien. Y como me comentabais antes, voy a intentar tenerme los tiempos, sobre todo para poder tener unos minutos al final de debates, preguntas y demás. Eh, Nada, lo ha comentado Gema. Creo que el punto de partida de una buena investigación acerca de estas cuestiones que nos preocupan actualmente, como el algoritmo, la IA, etcétera, pasa por o elaborar un buen estado de la cuestión. Esto nos ha llevado unos cuantos meses y todavía quedan flecos, ¿no? Pero bueno, hay todo un trabajo que se ha hecho a lo largo de estos meses de revisión de más de un centenar de textos científicos. Se está produciendo muchísimo conocimiento. Se ha revisado mucho trabajo relacionado con comunicación ambiental, pero también comunicación científica, dentro de la cual esta comunicación ambiental se enmarca. Y bueno, fundamentalmente se ha trabajado con bibliografía anglosajona, española, pero sí que hay que tener en cuenta que se está produciendo mucho conocimiento en Estados Unidos, norte de Europa, pero creo que falta todavía por incorporar muchas voces académicas del sur global, aunque en cualquier caso se han intentado trabajar también con ellas, ¿no? Quería comentar la cuestión de la cautela analítica, es decir, nos encontramos por el momento con mucho análisis celebratorio, muy tecnodeterminista, y creo que no tenemos todavía la suficiente distancia histórica para elaborar un discurso cerrado sobre la IA. Es decir, por decirlo claramente, estamos aprendiendo a jugar con el juguete, ¿no? Y creo que este análisis que voy a presentar muy someramente ahora puede transformar mucho, puede cambiar con los años venideros, ¿no? Además, un tercer factor que me gustaría destacar en relación con esta cautela analítica que destaco aquí en este proceso de elaboración es que, bueno, estamos analizando estos nuevos artefactos tecnológicos en un momento histórico en el que me atrevería a decir que la confianza, la verdad, está más resquebrajada que nunca. Es decir, en un momento en el que vivimos con el auge de los populismos, las verdades alternativas, en un momento en el que reflota de nuevo los negacionismos, ¿no? Es decir, creo que de alguna forma este 2024, además de estar marcado por estos fenómenos meteorológicos, como
comentaba Gema, está también muy determinado por la eliminación de los pocos protocolos que quedaban para la regulación de las redes sociales, ¿no? Entonces, este análisis se ha realizado en un momento en el que, bueno, creo que el espíritu del tiempo determina las conclusiones a las que estamos llegando y creo que igual en 5 años nos encontramos con un contexto muy diferente en el que, no sé, nuestros análisis, nuestros sueños, nuestros temores nos llevarán a ver la IA de otra manera, ¿no? Además, se han utilizado distintas herramientas analíticas, ¿no? Porque entendemos que no podemos analizar la IA si no miramos la vista y no, si no volvemos la vista atrás a todo lo que se viene haciendo acerca de filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología, los estudios de CTS, ¿no? Que analizan cómo la tecnología impacta en la sociedad, pero también cómo las estructuras económicas, políticas, culturales determinan a las TIC. Toda la cuestión de la ecología de la comunicación que procede de Harold Innis, de Marshall McLuhan, que creo que todos conocemos, ¿no? Conceptos, por ejemplo, como el de remediación, a mí me parecen muy interesantes porque nos ayudan a entender que la IA solamente puede interpretarse desde las influencias que recibe de otras tecnologías y de otros desarrollos tecnológicos previos. La cuestión de la economía política de la comunicación o incluso la economía política de la ciencia, ¿no? Entender cómo cualquier avance científico y cualquier desarrollo tecnológico no es más que un resultado de un proceso de investigación de largo aliento que además está profundamente interconectado con intereses corporativos, económicos, con un contexto geopolítico que lo determina, ¿no? Y esto también nos ayuda a entender que la IA también tiene unas potencialidades, unas affordances, unas limitaciones, y bueno, desde la economía política podemos pensar también cuáles son las necesidades que la IA crea, pero también que la IA alivia, a quién beneficia, a quién perjudica, y toda la cuestión de la comunicación ciudadana que también me parece fundamental, ¿no? Como más allá de los usos preprogramados con los que se nos presenta la IA, también hay unas apropiaciones, unos usos ciudadanos que muchas veces contradicen esos usos hegemónicos, ¿no? Se ha mirado la IA fundamentalmente desde dos perspectivas, como la planteabais antes, es decir, como instrumento, como artefacto, como ese atajo que nos facilita y nos hace más cómodo el trabajo periodístico y de la comunicación, pero también la IA como objeto discursivo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación como principales configuradores del debate público, los medios como configuradores de imaginarios tecnológicos, y al respecto, bueno, voy a comenzar destacando, he intentado en este estado de la cuestión detectar una serie de potencialidades de la IA. Algunas de ellas ya se venían comentando en las presentaciones anteriores, ¿no? Creo que uno de los usos más interesantes, más importantes actualmente es la IA aplicada al periodismo de datos para identificar tendencias, patrones, debates científicos emergentes, monitorear niveles de contaminación, deforestación, predecir eventos meteorológicos extremos, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, tras la catástrofe de Valencia, algunos medios, algunos analistas se hicieron eco de cómo la IA podría haber ayudado incluso algo más a pensar estrategias de prevención. Y creo que todavía en el periodismo de soluciones, desde el que se está trabajando mucho la comunicación ambiental, queda aún mucho por hacer, ¿no? Queda aún mucho por desarrollar, ¿no? Estamos casi en un estado bastante incipiente, ¿no? Segunda potencialidad de la IA, todo lo que es la cuestión de la automatización de las tareas repetitivas para dedicar el tiempo a cuestiones como la investigación, lo comentabas como al principio, ¿no? Bueno, este es un uso pues muy ordinario. Aparecía mucho claro, en la triangulación metodológica que ha comentado Gema. Hemos desarrollado este estado de la cuestión y todos estos grupos de enfoque, ¿no? Y es verdad que cuando yo he participado en dos de estos grupos y esta cuestión emerge mucho en el discurso de los periodistas, ¿no? Bueno, todas las funciones que permite la IA, que son interesantísimas, ¿no? Y cómo la IA aligera tareas repetitivas, ¿no? Como, yo que sé, crear un lead, un titular atractivo, algo importantísimo, transformar las noticias en
en otro tipo de formatos, en contenidos para redes sociales, en podcast, vídeos. Ahí señalaba un tutorial que me sirvió mucho para utilizar Notebook LM, interesantísimo, ¿no? Una máquina que te permite combinar textos científicos para generar un podcast, ¿no? Un podcast además con dos voces y que creo que creo que esta potencialidad de la IA es muy interesante de cara a llegar a nuevos sectores o a targets que no están acostumbrados a leer comunicación sobre periodismo ambiental, ¿no? Todo el tema de la traducción, cómo la IA nos ayuda a generar sinónimos, metáforas que son muy interesantes para el mundo de la ciencia y para la comunicación del cambio climático. Entonces, además de todos estos formatos asequibles que nos permite la IA, creo que más allá de estos usos que comentaba antes, que creo que son un poco unos usos todavía muy epidérmicos, muy simples, que se asocian a lo que algunos denominan la IA estrecha, ¿no? Creo que tenemos que pensar algunas potencialidades mucho más interesantes que nos van a llegar dentro de unos años, como el análisis del sentimiento, del tono de los textos, para detectar cuáles son las intencionalidades de las fuentes, descubrir posibles ecos, pero también, y creo que más importante aún, analizar los sentimientos que guían las actitudes, los estilos de vida, los patrones de consumo. No sé, el trabajo, por ejemplo, de Amangeldi y sus compañeros que han analizado pues casi 10 años de conversación pública sobre el cambio climático en redes sociales y cuáles son los sentimientos que lo guían, creo que son pues precedentes para entender que dentro de unos años la IA también nos ayudará a diseñar campañas climáticas para targets específicos. Lo que se comentaba también antes, ¿no? La lucha para la desinformación climática. Todavía aquí hay mucho por hacer, pero es cierto que Maldita, Neutral, F Verifica ya están generando y utilizando estas aplicaciones para aliviar a sus trabajadores de otras cargas de trabajo, ¿no? Interesantísima la IA para detectar tendencias, clichés, esos términos emocionales en los que habitualmente va asociada la propaganda y la desinformación, la repetibilidad. A veces, otro patrón típico de la propaganda es el replicar contenido en diferentes plataformas digitales, ¿no? Y esto lo detecta muy bien la IA. Sin embargo, bueno, ya empieza a haber también algunos estudios, aunque creo que falta mucho por hacer, de experimentación con sistemas de IA, con blockchain, para revelar la trazabilidad de los mensajes. Pero bueno, todavía identificar el origen, las fuentes de algunos bulos climáticos está aún ensayándose, ¿no? Algunas limitaciones, bueno, detecto más limitaciones que potencialidades, por así decirlo, ¿no? Voy a ir muy rápido porque no quiero pasarme en el tiempo. La primera, Nos pues quedan ya 10 se me... minutos, Alejandro, para que Ah, de entremos, acuerdo, de ¿vale? acuerdo. Vamos bien. Vale, 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 vale. Bueno, pues voy con un poquito más de tranquilidad, aunque sin detenerme. Bueno, con toda la cuestión de la automatización de las noticias, llega asociado todo el riesgo de pérdida de calidad informativa, ¿no? Sobre todo porque ha aumentado la velocidad en esos procesos de selección y de producción periodística, ¿no? Y aquí, bueno, pues por poner el ejemplo más destacado, esto de las confusiones momentáneas, lo que se llaman las alucinaciones en el argot de la IA, ¿no? Esa información que se nos presenta desde ChatGPT, que parece completamente plausible y evidente, pero que finalmente es falsa, es inventada, ¿no? Esto es especialmente problemático en ámbitos como la salud o el cambio climático, ¿no? Y aquí se comentaba antes, esto aparece mucho en el discurso de los periodistas y de las divulgadoras ambientales, ¿no? Que analizaban nuestros compañeros Beatriz y Quique, ¿no? La cuestión de la dificultad que tienen estas máquinas para evaluar la confiabilidad de las fuentes empleadas, de conocer el contexto en el que se genera una cita, de ahí esas frecuentes alucinaciones, ¿no? Atribuir citas a fuentes que no han dicho tal testimonio, ¿no? En definitiva, creo que se están desarrollando ya algunos criterios para evaluar el grado de calidad de las noticias y de esta cuestión de la atribución de las fuentes que destacaba, ¿no?
La segunda cuestión, pues la caja negra, ¿no? La falta de transparencia del algoritmo, de las empresas creadoras de algoritmos, y con esa falta de transparencia, la dificultad que tienen las organizaciones informativas de dar cuenta de de los procesos, de los procedimientos y las decisiones que se adoptan basados en sistemas de IA. Esto es una cuestión muy problemática, ¿no? Ya veíamos que los algoritmos determinan, al final están marcados por la lógica de mercantilizar métricas como el engagement, el tiempo de lectura de una noticia, y finalmente las redes sociales ya nos han demostrado que acaban priorizando a los grandes medios, a los influencers más virales y más polémicos, y hay informes como este que recomiendo, el Climate of Disinformation, que encontraba muy recientemente, ¿no? Elaborado por más de 50 organizaciones climáticas, entre otras Greenpeace, Amigos de la Tierra, advertía de que como en 2000, como en estos últimos años, las grandes empresas tecnológicas, Meta, Amazon, han sido auténticos cómplices de la propagación del negacionismo climático, ¿no? Sobre todo cuando remodelan sus políticas de moderación de contenidos, que era un aspecto del que hablaba anteriormente, ¿no? La tercera cuestión a mí me parece muy problemática, el poder persuasivo que tienen muchas noticias automatizadas por encima de las elaboradas por periodistas a partir de los hechos. Esto se viene comprobando en ámbitos como el periodismo político, el periodismo deportivo. Faltan aún estudios en el ámbito de la comunicación ambiental, pero podría ser que también ese poder persuasivo ocurra con nuestras informaciones, y esto también entrelaza con la cuestión de la personalización de los contenidos empleando las propias métricas y los propios componentes que determinan la información basada en IA, ¿no? Hay una cuestión que me parece muy interesante, que he señalado como limitación, pero no tanto como potencialidad, que es también la cuestión de cómo estamos estudiando la eficacia persuasiva de los encuadres emocionales, ¿no? Es decir, cómo de efectivo resulta emplear marcos más positivos, más negativos, más locales, más globales, más objetivos, más alarmistas a la hora de comunicar el cambio climático, ¿no? Esto, que podría ser una ventaja enorme para el periodismo ambiental, también puede ser utilizado, como podréis imaginar, para la cuarta gran limitación, ¿no? La cuestión de la desinformación, ¿no? Ahí señalo que llevamos 20 años de redes sociales, pero creo que hemos perdido una oportunidad histórica para alfabetizar adecuadamente a las poblaciones, y sobre la lógica que determina las redes sociales. Y también, bueno, pues nos encontramos con una población que, además de estar poco alfabetizada en relación con redes sociales, menos aún con los algoritmos, también desconoce los mecanismos de creación de la ciencia, ¿no? Con lo cual, ya hay muchas investigaciones que están demostrando que la IA puede ayudar muy bien a segmentar con mucha precisión la propaganda, crear desinformación selectiva, ¿no? Poner a poblaciones a discursos de tipo negacionista, obstruccionista, ¿no? Y con ello, pues, todo lo que es la multiplicación de cámaras de eco, polarización, etcétera, ¿no? Una cuestión que aparecía antes, la ausencia de, esto me parece muy problemático, ¿no? Estas máquinas tienen muchas dificultades, como decíamos, para captar el contexto, los procesos de elaboración de los descubrimientos científicos y de la propia información periodística, y hay algún estudio científico que ya nos viene a decir que el periodismo científico comienza a recaer en errores por la excesiva confianza en la IA, ¿no? Y por la ausencia de trabajos sistemáticos de verificación como el que se necesita en esta cuestión. Una segunda cuestión, una última cuestión en la que pongo el foco, la cuestión de algunos trabajos que nos vienen advirtiendo de que, bueno, las fuentes tradicionales del periodismo científico, expertos, activistas climáticos, fuentes de autoridad, no están tan presentes en las últimas informaciones elaboradas con IA, ¿no? Con lo cual esto es problemático, el privilegiar las fuentes documentales por encima de las testimoniales. Cuestiones que también se vienen, ¿no? Como, bueno, si la IA nos ofrece
una información configurada de acuerdo a las leyes de la máxima probabilidad, ¿no? De acuerdo a patrones medios. Y esto finalmente pues está muy asociado y se viene trabajando desde el punto de vista de la creatividad, ¿no? Creo que si bien necesitamos nuevas narrativas para comunicar la emergencia climática, también hay estudios que nos alertan de cómo se están perdiendo ciertas habilidades creativas, cierto pensamiento crítico, toda la cuestión de la descarga cognitiva asociada a las TIC, que este es un fenómeno que alerta de cómo estamos perdiendo la capacidad de enfrentar problemas complejos de forma independiente y más allá de las máquinas, ¿no? Última limitación, aparece también en los discursos de los periodistas y de los divulgadores, y probablemente este es el factor más preocupante, ¿no? Estamos adoptando la IA de una manera muy rápida, pero de manera completamente autodidacta. Falta protocolos, falta formación específica, la formación es meramente instrumental, de acuerdo a estos usos de la IA epidérmica que comentaba anteriormente. Europa se ha puesto a la delantera con el nuevo reglamento europeo de la inteligencia artificial. Hay hitos interesantísimos como el de la cumbre, que esto es muy reciente, ¿no? La cumbre de la acción climática, perdón, la cumbre de la acción sobre la IA, en el que más de 50 países han firmado una declaración para una IA abierta, inclusiva, ética. Pero es cierto que a mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo cómo estas cuestiones se agravan en el caso del sur global, ¿no? Que depende en su totalidad de las infraestructuras y las plataformas extranjeras para acceder a la IA, ¿no? Cierro con esta cuestión. En los medios como espacio de debate, bueno, ya lo podéis imaginar. Las primeras coberturas de la IA están completamente dominadas por las fuentes de la industria y del sector privado. Hay ausencia de voces críticas procedentes de la academia, del activismo especializado, con lo cual recaemos una y otra vez en el determinismo tecnológico, ¿no? Esta retórica de que estamos abocados a adoptar inevitablemente la IA y su carácter exacto, todopoderoso, ni siente cuasi humano, ¿no? Constante comparación entre la IA y la inteligencia humana, ¿no? El poder multiplicador que tiene la IA del conocimiento, el desarrollo, revitalizando finalmente los antiguos mitos difusionistas de los medios como casi como varitas mágicas del desarrollo, ¿no? Todo el discurso que se mantenía en la UNESCO y en algunas instituciones al respecto de la necesidad en los años 50, en los años 60, 70, de instalar, por ejemplo, televisiones, radios, para generar desarrollo en los países del sur global, ¿no? Sí que hay mucha preocupación, sí que observo muchos procesos de autorreflexión dentro de las organizaciones periodísticas, ¿no? Y el constante llamado a la formación en IA, no solamente a los periodistas en activo, sino a los futuros comunicadores, ¿no? Y bueno, hay también algunos documentos, creo que la UNESCO también se está poniendo un poco a la vanguardia en este sentido, porque nos alienta a que los medios llevemos a cabo un debate mucho más sosegado acerca de la IA, sobre todo rompiendo de una vez por todas con el mito de la neutralidad de las tecnologías. La tecnología nunca es neutra, la tecnología tiene efectos ambivalentes sobre la comunicación humana. Sirve tanto para aligerar labores como para sumir en nuevos mecanismos de dependencia al subglobo. Alejandro, creo que hemos perdido a Alejandro casi al final. No sé si el resto, Gema, tú Sí, sí, sí. lo Bueno, hemos... yo creo que Alejandro estaba justamente concluyendo en este momento su presentación y nos estaba recomendando en este caso este informe, ¿no? de la UNESCO. Él nos estaba hablando en este momento sobre la no neutralidad de la tecnología, no de la IA, sino de todas las tecnologías. Es decir, que la tecnología puede ser una herramienta de mejora, pero también hay muchas tecnologías que están diseñadas pues para generar, en este caso, un ecosistema que favorece
a unos sectores y a unos lugares y a otros. Cuando nos hemos dado cuenta de que la tecnología es mucho más que una herramienta o va más allá de la herramienta, por ejemplo, con el asunto de las redes sociales. Con el tema de las redes sociales, bueno, pues nos hemos dado cuenta que hemos creado, ha tenido un impacto muy malo, sobre todo en la parte de los jóvenes, que generan una gran dependencia en toda la población, que tienen unos efectos, ¿no? en la atención humana, ¿no? Perniciosos y, y, bueno, son especialmente vulnerables los jóvenes. Entonces nos hemos dado cuenta, claro, la tecnología no es inocua y como decía McLuhan, somos esclavos felices de la tecnología, pero muchas veces nos terminamos haciendo o nos terminamos esclavizando, ¿no? Sin que eso sea un aporte para la calidad de vida. Y en este caso para la calidad o la mejora de la comunicación del cambio climático. Y sobre eso han discutido también mucho los expertos y los periodistas en los grupos de discusión. Alejandro, Bueno, estábamos ya aquí concluyendo estoy. y para dar paso al debate, yo creo que ya habías Totalmente, sí. terminado, más o menos, Yo había ¿no? terminado. Más o Era menos, básicamente sí. esas ideas las que quería exponer. Vale, estupendo. Gracias Pablo, Gema y Alejandro por este contexto y este adelanto del análisis que veremos en profundidad en mayo, pero que ha relacionado la inteligencia artificial, 276 medios de comunicación. Nos habéis trasladado todas las muestras, los escenarios, los marcos, la metodología y algunas de las conclusiones con los usos. Y todo esto va a ser clave para las personas que nos dedicamos a la comunicación, así que de nuevo, gracias por toda esta investigación, deseando saber más. Y sí que abrimos un poquito el debate. Por el chat no hay preguntas, tenemos 5 o 10 minutos. No sé si alguna de las personas que estáis ahí queréis participar, queréis profundizar en alguno de los puntos que nos ha hablado Gema o Alejandro. O Gema y Alejandro, aprovechar si nadie participa para tres conclusiones y acabar con todo esto, que vamos muy bien de tiempo, 5 minutos nos quedan. Bueno, yo sí que quería hacer una, una reflexión sobre lo que nos ha expuesto Alejandro en relación con, por ejemplo, el paradigma de la economía política, ¿no? Que es un paradigma que nos ayuda a comprender todo el sistema económico en el cual se marcan los medios, ¿vale? Y Alejandro, en este caso, con el desarrollo de las herramientas de la IA, tú que has leído tantísimas publicaciones, ¿has podido ver la interconexión entre el sector tecnológico y el sector mediático, es decir, como sectores estratégicos y económicamente o con intereses empresariales compartidos? Pues, ¿me oís, no? Sí. Sí, esta era la segunda parte del informe a la que he llegado bueno, con la lengua afuera, como podéis ver, ¿no? En la IA son los medios como configuradores de imaginarios sociales, de visiones en torno a la IA, ¿no? Exactamente, sí. Esto es una tendencia que viene comprobándose desde hace muchos años en un ámbito que se denomina, por ejemplo, en todos los estudios de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, en todos los trabajos críticos de economía política de la comunicación. Se viene destacando desde hace muchos años que los medios vienen acompañando con discursos celebratorios, optimistas, el nacimiento de cada nueva tecnología. En el caso de la IA también se han desatado algunos temores, pero creo que los propios temores de los grandes magnates tecnológicos tienen que ver con una herramienta propagandística de la IA, ¿no? Entonces, sí, a mí me llama la atención que, bueno, la IA es el último de los eslabones de estos avances tecnológicos que se nos venden a los periodistas, donde los discursos emergen fundamentalmente en el ámbito corporativo. Son discursos celebratorios que posteriormente son adoptados por la clase política y posteriormente pasan a los medios de comunicación. Pero los grandes medios masivos son absolutamente acríticos con la IA y ya hay trabajos científicos que así lo demuestran. Nosotros, mira, ayer mismo se nos publicamos un trabajo que es fruto de una tesis doctoral de 10 años de revisión de prensa española y china acerca de los MOOC,
no sé si recordáis, los MOOC, estas plataformas educativas basadas en vídeo que hace 10 años pues casi que nos imponían hacer desde la universidad con nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, tremendo. Esto, no sé, los discursos además siempre siempre tienen la misma tónica, ¿no? Tenemos que avanzar inexcusablemente hacia estas tecnologías van a revolucionarlo todo, aún está por ver, y eso es lo que yo me planteo y no llegué tampoco a ese punto, ¿no? Yo, por ejemplo, la literatura aún dividida entre aquellos que plantean que la IA va a introducir muchísimas reformas, pero también hay otros discursos que hablan de que va a revolucionar el mundo de la producción, los consumos informativas. Yo creo que aún está por ver. Creo que no tenemos todavía la suficiente distancia histórica para ver qué va a pasar, ¿no? Por eso a mí me parece que es muy interesante el discurso, lo que estamos trabajando desde este año, ¿no? Desde una perspectiva diacrónica, ¿no? Saber cómo los periodistas, los divulgadores están acercándose a la IA. A mí me da la impresión de que todavía los discursos son un poquito epidérmicos, simples, tienen que ver con un uso muy operativo, muy instrumental de la IA. Falta todavía no sé, esa concepción un poco más profunda de la inteligencia artificial, pero creo que lo vamos a ir comprobando con el paso de los años, ¿no? Que cómo va evolucionando también el propio discurso en torno a la IA, ¿no? Sí, yo abundando en una cuestión que has marcado en este caso, Alejandro, y es lo que percibimos sobre la escasa crítica que existe y qué escaso cuestionamiento existe a la tecnología, en este caso a la IA, ya no solamente en los sectores políticos, en la comunicación pública en general, en relación con la crisis climática, pero también en la ciudadanía, es decir, aceptamos la llegada de la inteligencia artificial como algo absolutamente inevitable, como si algo que no pudiéramos gobernar o sobre lo que no pudiéramos tener capacidad de decisión. Yo creo que al igual que hicimos en los sectores de la universidad con los MOOC, que fue ponerlos en su sitio, es decir, no dejar que nos anularan como en este proceso de interacción educativa en las aulas, pues yo creo que la ciudadanía tiene que responder y decir, y los poderes públicos decir hasta dónde y sobre todo desde un enmarcado ético, ¿no? Es decir, no seguir en una escalada y en una espiral de desarrollo tecnológico sin saber muy bien para qué, por qué y cuáles son los riesgos. Creo que había alguna pregunta, Lucía. Sí, tenemos a la profesora y doctora de comunicación Begoña Gutiérrez, que nos dice un poco también en esa línea si recordáis a los apocalípticos e integrados de ECO o si De, todavía no estamos ahí. Alejandro, A ¿respondes mí me tú? gustaría, sí, por supuesto, toda nueva tecnología se acompaña de discursos apocalípticos e integrados. Integrados, por supuesto, suelen ser los de la industria, las corporaciones, apocalípticos en ocasiones vienen de la academia. Incluso cuando uno revisa todo el cuerpo documental de lo que se está generando, se percibe a 2 años de la popularización de ChatGPT este tipo de discursos, ¿no? Y a mí, algo que me hace, por eso apelaba antes a la economía política y a la ecología de la comunicación, ¿no? Creo que tenemos que volver la vista atrás porque estamos de nuevo recuperando esos antiguos discursos, ¿no? Y cuando ya tiene uno cierto recorrido de docencia, de investigación en comunicación, te das cuenta de que la IA, pues es otra innovación más, ¿no? Yo cuando estudiaba, pues nos hablaban de lo revolucionario que eran los blogs. Posteriormente llegaron las redes sociales, luego el metaverso, ahora la IA. En fin, no sé, está por ver, ¿no? Cuán revolucionario, cuánto componente de reforma trae la IA, pero en principio es que no creo que tengamos la suficiente distancia histórica para ver lo que se viene. Les digo, muy Sí, interesante a la hora la cuestión del tratamiento de los Big Data, de estos usos muy funcionales y tal, pero bueno, todo lo que es el análisis de sentimiento que comentaba antes, todos los emotional frame, no sé, está ensayándose todavía.
Tenemos que abrir debates de debates, porque ahora Rogelio Fernández Reyes, admirado investigador también de la comunicación del cambio climático y colaborador, nos pregunta, de esto sí que hay que abrir otro debate porque hay mucho para decir sobre el gasto energético de la IA. Otro tema que desde CODES también estamos trabajando mucho y Yo creo que Lucía y Gemma tienen mucho que decir. A mí me preocupa muchísimo, y porque hablo mucho, a mí me preocupa muchísimo el gasto energético de la IA, que en realidad va en detrimento de igual algunos sectores que lo necesitan más, como el ámbito, por ejemplo, de la salud o el cuidado medioambiental. No sé, utilizar la IA como si fuera Google para hacer búsquedas documentales me parece un auténtico horror. Sin embargo, es de común uso ya. Es decir, los estudiantes ya vemos que no utilizan los navegadores, buscan cualquier cosa y utilizan el ChatGPT con todo el impacto, ¿no?, que esto tiene a nivel de consumo de agua y a nivel energético, ¿no? Y además está medido y está tasado. Los datos exactos no los tenemos ahora mismo aquí, pero sí que sabemos que son muchos litros de agua cada una de las búsquedas y bastante energía. Entonces, eh, como bien dice Alejandro, en un escenario de descarbonización deberíamos priorizar, ¿no?, a qué destinamos la energía. Ha habido un debate interesantísimo en los grupos de enfoque. No os podéis imaginar, los resultados, digamos, preliminares ya están redactados. Estamos en fase de discusión de esos resultados. Y sí deciros que esto ha salido también, por supuesto, dentro del debate, en el marco del debate, con los periodistas y con los divulgadores. Y también ha salido otro aspecto que tiene que ver con la formación, ¿no?, con la educación, con algún aspecto que nos compete a nosotros, no solamente como investigadores de la comunicación, sino también como formadores de los futuros profesionales, y es constatar el impacto, ¿no?, en el alumnado y en las futuras generaciones de periodistas de su formación haciendo uso de este tipo de herramientas. Estamos en un terreno que estamos comenzando a andar, estamos iniciando, ¿no?, este camino, pero se está acelerando. Lo que apreciamos es un impulso acelerador por parte de las instituciones y por parte de muchos sectores económicos, con lo cual, bueno, pues creemos que va a ir bastante rápido y nosotros trataremos de seguirle el paso con nuestros periódicos, estudios e investigaciones que, por supuesto, compartiremos desde CODES y con ECODES, con toda la comunidad, ciudadanos, academia y tercer sector. Todos somos bienvenidos. bueno, este ha sido muy buen hasta pronto, ¿no? Porque ya os hemos Sí, dicho que esto es un adelanto de la totalidad del informe que se va a presentar el 6 de mayo y esperamos volver a coincidir con todas las personas que habéis asistido con gran interés, que lo agradecemos que estéis aquí y hasta pronto. Muchas gracias, Pablo, muchísimas Alejandro, gracias. Gema. Gracias. Gracias.